La sociedad fue más tranquila que las últimas. Claro. En instante vamos a hablar con Pedro Vizcay, exdirector en el Banco Central, que dio testimonio de esto allá por el año 2016-2017. Así es. Bueno, el señor Macri estaría ahí cayendo un poco o perdiendo el apoyo de David Lipton, del titular del Fondo Monetario Internacional. Usted sabe que se viene la elección del director del FMI, del flamante, todavía no está, pero hay una candidata, una única candidata que ¿cómo se llama? Se llama Kristalina Georgieva. Con K, con K, Kristalina. Sí, ¿sabes que cuando se fue Madame Lagarde, los tres nombres que estaban dando vueltas no era ninguno? Ella no estaba en ninguno de los tres nombres que estaban dando vueltas. Bueno, es la favorita de Estados Unidos. Recuerde. Fue, bueno, todavía sigue siendo titular del Banco Mundial, fue vicepresidenta del Consejo Europeo. ¿Por qué lo decimos? Porque a partir del 4 de octubre probablemente el fondo va a tener una nueva titular que va a ser la persona con la cual va a haber que negociar a partir del mes de noviembre, diciembre. ¿Qué nivel de autonomía relativa tiene? ¿Tendrá? Como cualquier titular del Fondo Monetario, cero. Bien. ¿Está bien? Cero. Cero porque, bueno, porque representa intereses de los Estados Unidos y de Europa. Ha sido la favorita de los Estados Unidos y de Europa. Uno entiende que en función de eso va a tener que reportar claramente, como está constituido el Fondo Monetario Internacional, a Estados Unidos y Europa. Bien. Así que atención con este dato, porque a partir de dentro de 2 o 3 semanas ya tenemos que ir a golpear a la puerta de otra oficina. Lipton por un lado, Kristalina por otro. Pero hay que enamorarse de Kristalina, señor. ¿Kristalina al gobierno, Lipton al poder? No. No, Lipton... Ya está. Burócrata. Sí, temporal. Perfecto, avancemos. Bueno, esto es el lugar de donde siempre hay que partir, ¿no? Estos son los controles del gobierno, en este caso, con los controles digo el tablero de control, 62 pesos el dólar, usted recuerda, cuando realmente tuvimos pospaso un escenario bastante dramático. A partir de ahí hubo alguna especie de control activo del mercado cambiario. Recordemos acá esta zona. ¿Qué es esto? Bueno, fue cuando el Banco Central dijo, señores, yo me meto en la cancha y empiezo a vender. Y acá, ¿qué hizo el Banco Central? Miró para otro lado de lo que le decía el Fondo Monetario. Dijo, mira, yo no puedo esperar más porque mirá lo que acaba de pasar. Entonces ahí empieza una administración relativamente activa del Banco Central y después ya en esta zona empieza, acá, ¿no? Acá empieza el control de capitales. Ahí es el control de capitales. Claro, entonces esta semana tuvimos 4 pesos de baja para la cotización del dólar, 58 cerró, con alguna brecha de hasta el 10% que lo vamos a estar repasando, con otros tipos de cambio que tenemos hoy y que, si bien los teníamos hace una semana, no tenían casi vida. A partir de ahora hay un blue, hay un contado con liquidación que empiezan a hacer cotizaciones a seguir porque hay sectores de la economía que los toman como una referencia. Así es. ¿Está bien? Bien. Bueno. Avancemos porque hay un tema fundamental que es lo que llamó, ahí está, la leche de la ubre, le voy a decir yo. De la teta. Sí, de la teta le llamó Melconian. Así es. Lo de Melconian, digamos, es interesante cuando hace alguna metáfora. La de la teta no sé, digamos, qué grado de proyección puede tener. Sí. Pero después pasa por alto que dice, a nadie le importa la inflación. ¿A quién carajo le importa la inflación? Dijo Melconian. Sí. Dijo, en una transición. Claro. O sea, como queriendo decir, la inflación es lo de menos. Exacto, que huele. Van a seguir por este lado. ¿Qué pasó? Bueno, después vamos a hablar de eso. ¿Qué pasó esta semana o estos últimos días? Prácticamente desde las PASO en adelante, ¿no? Una caída muy importante de las reservas del Banco Central. Más de 16.000 millones caen las reservas del Banco Central. En el último mes. Desde las PASO en adelante. Claro, desde las PASO. Está bien. Bueno, un poquito antes en realidad. Sí. Porque es desde el 1 de agosto. Bueno, ahí está. Cuando empieza la incertidumbre, se viene el proceso, empieza a salir empieza a usar más reservas el Banco Central, pero bueno, obviamente el desembolso más fuerte lo hace después de las PASO. Ahora, la caída esa es impresionante. Es una caída muy fuerte, ¿no? Siempre nos dicen, bueno, muestren en el largo plazo para que se muestre que el Banco Central tiene reservas. Tiene reservas, los ponemos grande, tiene 50.000 millones de dólares de reservas. La pregunta acá es, en este sentido, ¿qué tan preocupante es la caída? Y la caída es muy preocupante, digámoslo. Ahora, Juli, decía Melconian algo como, si el candidato a presidente favorito quiere una transición ordenada, la
Ubre va a quedar sin leche, el Banco Central va a quedar sin reservas. ¿Eso es condición sine qua non, digamos, para que el avión aterrice bien? Bueno, por ahora la dinámica, yo no sé, después lo hablaremos, está Sí, Pedro está Pedro Vizcay, Vizcay ahí. Sí, también sí, tendrá sí. su mirada, pero para mí la dinámica, lo que propone el gobierno es, vamos a conducir esto que es una crisis cambiaria, una crisis financiera, se transformó en una crisis bancaria eventualmente, vamos a tratar de conducirlo utilizando reservas. Es decir, acá no hay una política de me mantengo sin vender reservas, no, está vendiendo activamente. Así es. Entonces lo que uno podría esperar de eso y de las características que tiene el control de capitales en la Argentina es que está hecho ¿para qué? Para conducir un ciclo que es descendente en términos de depósitos en dólares y de reservas del Banco Central. Acá no hay medidas para tratar de contrarrestar en su totalidad el impacto que esto tiene. Claro. Se conduce. Vamos con esto, que en instantes vamos a hablar con Pedro Vizcay, exdirector del Banco Central, que ya está en la mesa ahí con Noé escuchando a Julio Barino, y más adelante Felipe Solá por la gira de Alberto Fernández, los detalles, que habló con los empresarios, que habló con Pedro Sánchez, que habló con Antonio Costa. ¿Cómo ven a la Argentina del viejo continente en instantes nada más? Bueno, a ver, el dato central acá, antes de arrancar con esto, que es digamos, es un punteo de lo que ha sido la semana y sobre todo de la expectativa del gobierno, es ¿qué va a pasar esta semana en la relación con el Fondo Monetario Internacional? Esto es totalmente clave. ¿Por qué es clave? Bueno, porque el gobierno está esperando un desembolso de 5.400 millones de dólares. De hecho, el presidente mandó todas las señales que pudo, diciendo, bueno, hicimos todos los deberes. Bueno, en realidad eso tiene una trampa, claro, que es que por más que hayas hecho los deberes, ahora ya estás afuera un poco del acuerdo. ¿Por qué? Porque el Banco Central ya interviene en el mercado de cambios sin la autorización del Fondo Monetario, con una autorización, una especie de garabato que le dijeron, bueno, mira, si no queda otra, vayan y después vemos, porque en gran medida está fuera de las metas que había fijado el gobierno con el Fondo Monetario, porque incluso no cumple con las condiciones previas para cualquier desembolso que hace el Fondo Monetario, que es que el dinero del fondo te sirva para A, B, C y D, teniendo en cuenta volver al mercado financiero y poder hacer sustentable tu programa financiero. Digo, varias cuestiones que no están pasando en la Argentina. Déjame que lo traduzca. ¿Vos crees que no es seguro que el fondo haga el desembolso? Yo creo que no. De hecho, la evidencia más clara de esto es que el propio gobierno este próximo miércoles recién va a anunciar si va a haber un encuentro con el Fondo Monetario en los días subsiguientes, si ese encuentro va a ser de la misión del FMI acá en la Argentina, poco probable, o que la Argentina va a enviar una misión a Washington, más probable, porque se quiere evitar que pululen por las calles de Buenos Aires en plena campaña electoral. ¿Alguna chance de, y tenemos que meterle con esto, sí, que el fondo haga el desembolso pero lo patee un mes, lo haga cerca de las elecciones y sea una cuestión salomónica en la cual hace el desembolso pero el dinero le queda al gobierno que viene? Yo creo que uno podría decir ese escenario es potencialmente probable, pero a medida que va pasando el tiempo cada vez menos. Claro. Se está alejando. Bien, bien. De hecho, yo creo que el gobierno busca dar una señal diciendo, bueno, mantenemos activas las negociaciones, pero en realidad del otro lado todavía no hay nada. Si tenemos en cuenta que va a haber un recambio de un director del Fondo Monetario en el principio de octubre, yo diría que eso también podría postergar aún más. Exactamente. Atención con ese dato. Claro, bueno, ¿qué pasó esta semana? Cayeron 3.151 millones de dólares, ¿no? Estamos hablando de las reservas del Banco Central. Desde principios de agosto son esos 16.960 millones. Es una caída furiosa, lo que está pasando en el Banco Central, que se fue atenuando, después lo vamos a repasar, a lo largo de los últimos días, pero que de todas maneras sigue generando algo de alerta. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente no se frena y porque no tenés garantías de ingreso de dólares, salvo las medidas que pusiste el domingo pasado. Entonces, esas medidas que obligan a la liquidación de exportaciones están haciendo que en el gobierno esperen para esta semana 500 millones de dólares de oferta. Bien. Adicional a la que habitualmente hay. ¿Qué es ese monto que me pones acá abajo? Antes de las PASO eran 32.578 millones. Son los depósitos en los bancos, ¿no? Ah, ok. Antes de las PASO, fíjense, es una cantidad enorme, ¿no? Sí, 32.000 millones de dólares, un poco más, de depósitos en los bancos. Esta cifra, ahora vemos la que viene, porque vamos a marcar en qué momento estamos. Esta cifra cayó 25%, ¿no? Cayó 25%, ¿no? Tras las PASO salieron de los bancos 7.556 millones de dólares. Esto preocupa, ¿no? Esto todavía, digamos, hay cierta tranquilidad, hay que llevar tranquilidad también, obviamente. Hay depósitos en los bancos, muchísimos todavía, pero desde las PASO salieron el 25%, ¿no? Esto obviamente no es gratuito en el sentido de que erosiona mucho la credibilidad
¿De qué? De las medidas que puso en marcha el gobierno. Si vos ves que pones en marcha medidas, pero que la gente sigue generando algún tipo de desconfianza y que va al banco a sacar los dólares, ¿no? y que pide dólares en el mercado cambiario y que el Banco Central tiene que salir a venderle, vos decís, bueno, está bien, hay tranquilidad, pero lunes salieron 933 millones, martes 767 y miércoles 774. No hay datos de jueves y viernes porque se conocen mañana recién. 72 horas. Ahora, explícame algo. Si hay control de cambios para las transferencias al exterior de empresas y de bancos. En fin, bueno, el paquete de medidas del domingo pasado. Para comprar dólares también hay restricciones. Exacto. Hoy, ¿en base a qué que no sean vencimientos o retiro de depósitos es la caída de reservas? ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí, perfecto, digamos. Hoy, digamos, la de la última semana, sí. Bueno, ventas directamente en el mercado, puede ser contado, ¿no? Esto es la intervención del mercado del banco. Intervención del mercado o salida de depósitos de los bancos, porque una parte de las reservas del Banco Central están contando con dólares que no son del gobierno, claro, que son de la gente, que están depositados en los bancos, que a su vez tienen que hacer un depósito, un encaje en el Banco Central. Entonces lo que se cuenta es eso, cuando baja es en parte también porque van saliendo dólares de los bancos. Entonces tenés tres: intervención, retiro y eventualmente cancelación de vencimiento. Y después a lo largo de los próximos días también vas a tener el repago de determinados títulos que se están pagando, digamos, ¿no? Letras, etcétera. Bueno, entonces la cotización, decíamos, retrocedió 4 pesos a 58, es decir, acá hubo relativa calma, oferta y demanda empezaron a compensarse un poco más, sigue teniendo mucha más demanda que oferta. Este es el otro dato que creo que hay que empezar a monitorear, que es que al gobierno le faltan 8.500 millones de dólares y 400.000 millones de pesos para pagar deuda de acá hasta fin de año, ¿no? Esto es lo que le está faltando para completar el programa financiero. Bueno, yo te diría que si tenés 50... tenés que pagar 8,5. Sí, está bien. Pero imagínate, digamos, el impacto que podría tener, porque ya en determinado momento tenés que empezar a poner en juego el swap con China. Exacto. Hay otras cosas, digamos. Acá no es todo contante y sonante. De hecho, una cifra que se dice habitualmente que tiene el Banco Central de reservas netas disponibles son 16. 15, 16. Sí. Puede ser un poquito menos también. Este es otro dato interesante para monitorear. Tenemos distintas cotizaciones para el dólar blue, el dólar bolsa, el contado con liquidación. La brecha es de hasta el 10% en el total. El blue está en el medio, 58, 62, 64 o 65 pesos, ¿no? En ese orden. Ahora, ¿qué es cuál es el foco de todo esto que estamos viendo? Hay cierta especulación con que el dinero del Fondo Monetario tenía que llegar. Entonces, las medidas que pusiste de control de capitales, más una tasa de interés enorme, son atenuantes de todo eso. ¿Qué quiere decir? Bueno, son incentivos a que la gente no vaya corriendo a comprar dólares. ¿Cuáles son? Una tasa del 85% en pesos. Entonces, hay quienes dejan plazo fijo hecho en pesos, no van corriendo contra el dólar. Aparte, ahora hay restricciones, ¿no? Esa es una de los atenuantes. ¿Cuáles son los otros atenuantes? Bueno, que tengo una oferta y una demanda relativamente pareja si el agro empieza a liquidar, pero eso es temporal también. Exacto. Entonces, digamos, cuando uno empieza a sumar cuáles son los elementos con los cuales se maneja este mercado, lo que descubrís es que hay un control de capitales, que ese control de capitales podría ser efectivo relativamente, que igual a pesar del control de capitales tenés merma, salida de reservas, salida de los depósitos de los bancos, y que al mismo tiempo hoy juega un elemento muy fuerte el gobierno, que es van a venir 5.400 millones de dólares y eso nos va a traer cierta tranquilidad. El gobierno tuvo dos lecturas distintas y corregime si me estoy equivocando, pero recuerdo que en un primer reportaje, en una primera presentación, entiendo que fue en la conferencia de prensa, o habrá sido un reportaje posterior, dijeron, si no, le preguntaron a la CUNSA, si no llega el préstamo del fondo, la CUNSA dio a entender, no es tan grave. Bueno, yo en su momento, pero en el reportaje que le hizo Alejandro Berkovich, en Brotes Verdes, el martes pasado, dio un mensaje distinto y dijo, es importante que lleguen los 5.400 millones. Y de hecho todos los cañones del gobierno van a estar apuntados a que el Fondo Monetario haga el desembolso. ¿Qué quiero decir con esto? Son 2 o 3 elementos centrales. Control de capitales, promesa del desembolso del Fondo Monetario y después la dinámica que tenés acá. La dinámica ya la conocemos, la estamos viendo ahora, que es una dinámica que te demanda dólares, con lo cual no estás en equilibrio todavía, es decir, todavía te están faltando dólares. El segundo es, si viene el Fondo Monetario, te podría llevar algo de tranquilidad. Y si no viene, te queda el tercer elemento, que es el control de capitales. Si con este control pasa todo esto, ¿cuál sería el recurso del gobierno? Empezar a ajustar un poco más, decir, bueno, pará,
ajustemos un poco más, porque esto así no se sostiene en el tiempo. ¿Se entiende? Perfecto. Que el control de capitales, en lugar de ser X, sea... X menos. Sí, sea un poquito más restringido. Muy amable, Julián, por favor. Muy gentil. Por favor.